Muy buenas a todos. Pues hoy tenemos un invitado muy especial porque es un invitado que tiene una edad parecida a la mía, que tenemos gustos también muy parecidos en muchos aspectos, pero que hay una gran diferencia entre nosotros, que es que él ha marcado mi vida y yo pues creo que la suya, la verdad es que de momento muy poquito. Es Anthony Daimiel. Anthony, ¿qué tal? ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contento de tenerte aquí en estas charlas Bueno, de has Patreon. sido muy generoso. Yo creo que yo debo ser más mayor que tú. Y, y bueno, y es verdad que llevo muchos años de exposición y como eres un muy buen seguidor de la NBA, pues claro, he estado ahí muchos años presente en la Mm. ventanita, ¿no? Menos que tú tengo, pero no mucho menos. No. No te creas. Oye, veníamos a hablar hoy de baloncesto. Ya hemos dicho, oye, vamos a hablar de baloncesto sin presiones, ¿no? Y un poco de aquellos partidos, aquellos jugadores, aquellos momentos que nos hicieron un poco pues amar este deporte, ¿no? Yo tengo mucho el recuerdo. Yo escribí un libro que se llama Canales de Horteras hace unos años, que era sobre el Estudiantes. Todos mis recuerdos de infancia del baloncesto, cuando no entendía ni siquiera por qué a veces valía uno, a veces valía dos, a veces valía tres, ¿no? Que era una cosa como de niño, estás como, pero ¿por Sí, qué? sí. De repente suman solo uno, se hace un tiro libre, ¿no? Eh, para mí están muy vinculados al Polideportivo Antonio Magariños y al Estudiantes, cuando ni siquiera yo era fue el Estudiantes, lo era mi tío. En tu caso, ¿qué recuerdos tienes así un poco iniciáticos de lo que fue el baloncesto en tu vida? Pues mira, yo había visto algún partido de baloncesto en la televisión, sobre todo de Copas de Europa, que creo que eh, pues no sé, en el 75, 76, por ahí, que yo tenía 5 o 6 años, se televisaban pocos partidos, sobre todo de Liga. Me suena que de Liga y de Copa se televisaban muy poco. Entonces recuerdo de Copa de Europa y bueno, la jugaba el Real Madrid casi todos los años Siempre, en esa claro. época. Mm. Entonces sí recuerdo duelos. Quizás el primer recuerdo así de ver algo por televisión era el Real Madrid contra Varese. Mm. Esos duelos sí que, o sea, me suena Ósola, Bob Morse y tal, y bueno, y el Real Madrid, ¿no? Por supuesto. Mm. Bravender fue uno de mis primeros ídolos así de verlo en esos partidos. Lo que pasa que, bueno, lo tenía ahí, digamos que como en una segunda división con respecto al fútbol, se Mm. televisaba más fútbol, debía hacerme con 3, 4 años recién cumplidos del Atlético de Madrid, y No. entonces veía más fútbol, ¿no? O seguía más el fútbol, tenía álbumes de cromos de fútbol. Sí, los típicos, sí. Mm. Y entonces, luego en el colegio, pues con 8 años o así, me puse a jugar al balonmano. No sé muy bien por qué. Me puse a jugar al balonmano. O sea, yo jugaba con mi padre, pues cuando íbamos al campo, al fútbol y tal, Mm. pero me puse a jugar al balonmano y me gustaba. Y entonces hay un punto de inflexión, que es con 9 años, que mi padre por trabajo conocía a un médico que era directivo del Valladolid Club de Baloncesto. Mm. Yo vivía allí en Valladolid. Sí. Y entonces me acuerdo de cómo se llamaba este señor. Marino Harrison se llamaba. Yo creo Marino que no he dicho Harrison. este nombre. Sí, no he dicho este nombre. Además es que, claro, es un nombre muy fácil de memorizar de Hombre, sí, aquella sí. época. Y no he dicho este nombre nunca desde aquella época, yo creo. Pero Mm. bueno, el caso es que él le dijo a mi padre, mira, soy directivo del equipo de tal, que acaba de subir, era el año que sube Ah. a Primera División, todavía no era ACB. Mm. Dice, y tenemos un equipo, joder, ¿por qué no vas y llevas a tu hijo y tal? Le animó, ¿no? A que fuera, Mm. porque ya le llamó la atención como que era un equipo muy espectacular, que se pasaba muy bien. Y entonces recuerdo que fuimos a un partido. Yo creo que el primer partido al que fuimos es un Valladolid Miñón, que se llamaba, Mm. contra Ares Lux Granollers, Sí. y Que luego fue el fuimos con Cacao mi Lat, madre ¿no? también. El famoso Cacao Lat Sí, de eso Granollers es, en los eso es, 80 y eso es, tal, sí, sí. fue un poquito antes. Mm. Entonces, me acuerdo que nos sentamos en un fondo, detrás de una canasta, y yo aluciné. O sea, ahí Mm. ya, ese es el momento de captación absoluta para mí por parte del baloncesto, porque me llamó mucho la atención Carmelo Cabrera, Nate Davis, Mm. claro, haciendo alley-oops, imagínate, en vivo en el año 79, o sea, una Claro, cosa de claro. locos. No se veía, claro, hay que decirle a la gente más joven que no se veía NBA, o sea, No, claro, ¿no? Por supuesto. entonces, imagínate ver eso en directo. Y luego vi a Chichi Creus de base en Ares Lux, Mm. Granollers, que no había línea de 3 puntos, lanzando desde 8 metros frontal, ¿sabes? Mm. Perpendicular al tablero y metiéndolas todas.
Y yo, o sea, eso me cautivó. Y a partir de ahí, al día siguiente, ya quería jugar al baloncesto en el Ajá. colegio y bueno, ya me captó este deporte. Mm. Oye, ¿y qué tal como jugador? ¿Qué tal? ¿Se te llegó a dar más o Bueno, menos yo que te defendías? tenía, ¿Eras de los buenos del patio o eras de bueno, los que te tiraban explico. triples? Yo era de los que tiraban triples, sinceramente. Sí, bueno, yo tiraba mucho de fuera y triples y eso, sí. Trato de ser, como ha pasado tanto tiempo, trato de ser ecuánime y justo, ¿no? Con el Anthony Daimiel jugador, ¿no? Mm, Yo creo que tenía puntería, que es algo muy importante en el baloncesto, incluso a nivel profesional. mm, Esto se tiene o no se tiene, la puntería. Y luego entendía bien el juego, porque como me interesaba mucho como espectador, pues mm, ya, claro, desde los 9 años, viéndolo en directo, luego ya viendo mucho más por televisión, entendía bien el juego y tenía puntería. mm, Y eso me sirvió para cuando estaba, a ver, GB quinto, con 11 años, mm, destacaba entre la gente de mi edad y eso, y me captó el equipo de último año de Alevín, que eran de 13 años, me captó para jugar con ellos y era segundo base en ese equipo. Como rookie y tal, aprendiendo y bueno, y con una dinámica ya de disciplina de entrenar y todo eso. mm, Y luego ya fui esperando a los de mi edad, claro, no podía saltar de categoría mm, y fuimos campeones. Además, incido en esto porque ha habido un reportaje de Informe Robinson sobre el baloncesto en Valladolid, pero sobre todo Lalo García recientemente, sí, sí, sí. y ahí aparece Mm, algo y sobre todo la gente que lo grabó me envió algo de documentación porque hay planillas de partidos que jugaba mi equipo contra el equipo de Lalo. Lalo tenía un mm, año menos que yo, pero bueno, era ya un jugador importante, era un equipo muy físico, por cierto, el de mm, ellos, para tener esa edad, ¿no? Con 12, 13 años. Y bueno, fuimos campeones de Valladolid, federado. Un equipo súper anárquico, indisciplinado, no hacíamos caso a los entrenadores, pero yo qué sé, ganamos el campeonato y luego ya con 14 aguanté, jugué incluso a nivel regional, partidos en Burgos, 14, 15 años. Y luego ya a partir de los 15, 16, bueno, pasan muchas cosas en mi vida que me hacen que ya o sea, seguía jugando por diversión, mm. pero me aparté ya de la práctica un poco en serio. Oye, tú eres del... Bueno, no lo había mirado, pero porque me cuentas, debes de ser del 70, ¿no? De Sí, del 1970, 70, porque por los sí. cálculos que tú mismo has Sí, hecho, sí, 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 sí. del 70. 70, yo soy del 77, para que veas la diferencia. Bueno, Pero son bueno, pocos eso. años, vitalmente Bueno. son pocos años. Pero es verdad que en determinados momentos, pues sí se notan mucho. Es decir, tú me estás hablando de pues, un momento que para ti es muy importante, la Liga Española, cuando todavía es Liga Claro, Nacional y sí. por lo tanto, bueno, todavía se está viviendo el dominio absoluto del Madrid, aunque ahí ya es cuando el Barcelona, a finales de los 70, el Barcelona Sí, empieza a sí, hacer sí. equipos potentes, está el Juventud de Slavnitz, que Claro, es que gana ellos una liga. suben a muy jóvenes a Epi, Sibilio, Solozábal de la Cruz, Mm, pasan al primer equipo con Ceravica y tal, mm, muy jóvenes. Entonces ya es verdad que el Barcelona empieza a ofrecerle resistencia al Madrid. mm. Pero vamos que hasta entonces eran el Madrid, el Juventud y a veces el Sí, Estudiantes, pero muy, muy sí, poquitas veces, sí, sinceramente. sí. Más para tocar las narices, a lo mejor Sí. quedar segundo, tercero un año y poco más. Pero, o sea, Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid, 12 años, Juventud, otros 12 años, Real Madrid y el Sí, Barcelona. sí, Esto, sí. esto del Real Madrid y Barcelona es una cosa más relativamente reciente. Y te quería preguntar este boom, este gran boom del baloncesto español, del que se sigue hablando, se siguen publicando libros de principios de los 80 y mediados de los 80, incluso finales de los 80. ¿Tú eso cómo lo viviste? Pues claro, a mí me vino dado. Es decir, Ya. pues, cuando yo me empecé a gustar, cuando te estoy hablando esto del Magariños, pues estoy hablando del 85, el 86, el 87, es decir, ya pues después de la medalla olímpica, pues eso, pues cuando Sí. ya Fernando Martín había jugado en la NBA, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todo eso yo lo viví un poquito después. ¿Tú cómo vives esa parte de eso, de la selección en todos lados, de la verdadera rivalidad de Madrid-Barcelona ya llevada a un grado Sí, mayor? Eso de Fernando Martín en la NBA. ¿Qué recuerdo tienes de aquello? sí. Bueno, tengo muy buen recuerdo, Guillermo. Es que quizá por los años en los que yo me viví, que había pillado de nuevas esta afición y yo era de seguir mucho y de querer saber, y entonces le decía a mis padres que me compraran las publicaciones que había en la época para Mm, seguir más, pero yo creo que era muy buena liga, ¿eh? Es decir, los
por lo menos los 4 años anteriores a que empiece la ACB y los posteriores, por supuesto, los primeros años de la ACB, es que era muy buena liga la Liga Española. Es verdad que la italiana era muy buena también, Sí. pero es que aquí venían jugadores espectaculares. Digamos que la NBA había menos equipos, era más restrictiva, debía ser más difícil entrar siendo un muy buen jugador en Estados Unidos, entrar en la NBA por cuestiones de afinidades, de que salieras de una universidad donde tu entrenador conocía a alguien en la NBA y tal. Entonces, aquí venían unos jugadores impresionantes y luego había muy, muy buen nivel. O sea, en cuanto a fundamentos, calidad de juego y tal, siempre ha habido muy buenos entrenadores en España, ¿no? Entonces, la liga era muy buena y yo la seguía en la máxima medida de lo posible como se podía seguir. Un partido por la tele semanal. Recuerdo que la primera televisión en color que hubo en mi familia lo tenían unos tíos míos que vivían aquí en Madrid, en el barrio de La Lipa, y entonces cuando veníamos a Madrid, o sea, tremendo ver algún partido de Liga Española de Baloncesto en esa televisión, ¿no? En color. Sí, el domingo por la mañana, en color. Era el domingo por la mañana, ¿verdad? Siempre. Sí, era el domingo por la mañana. El domingo por Sí, la sí. mañana era 2. No sé si... Yo creo que ya te llegará la memoria para acordarte que hubo una época, en los 80, incluso a finales, que el partido era el domingo por la mañana, pero lo interrumpían para las carreras de caballos. ¡Ostras! Sí. Es cierto, incluso de hecho tengo algún VHS grabado. Claro. En el que de repente, en mitad del partido, la carrera en... Sí, cortaban... O en la Zarzuela. Sí, conectaban con el hipódromo para ver la carrera y ahí te perdías lo que pasara en el partido en ese momento, ¿no? Pero la liga era muy buena y había muy buenos jugadores y yo ya seguí un poco... O sea, desde que empieza la década de los 80, la selección española pinta muy bien. Incluso desde finales de los 70 y luego es verdad que hubo un efecto, yo recuerdo el efecto del 84, ¿no? De la medalla de plata, pero digamos que era un efecto de ratificación de lo que era ya un boom del baloncesto. O sea, el boom seguía su curso y de repente hubo un empujón definitivo con la medalla de plata de Los Ángeles, pero la liga era muy buena, había muy buenos jugadores y el Barcelona formó un muy buen equipo. Antes incluso de Aito, ya con Serra tenían un muy buen equipo. Y el Real Madrid, pues qué vamos a decir, ¿no? Bueno, pues cogieron cuando ficharon a Fernando Martín y tal, pero ya tenían un muy buen equipo y era muy bonita la liga y bueno, claro, yo recuerdo que esto a la gente joven también le puede sorprender, que hay un momento, no sé si es la franja de cuántos años, pero al menos 2 o 3 años, que se acerca a rivalizar con el fútbol. O sea, ya tenía sus carruseles en la radio, con sus patrocinios muy fuertes. Sí. O sea, es que había un seguimiento espectacular. De hecho, hay gente, perdona que te interrumpa, a mí me pasó una cosa muy curiosa. Uno de mis ídolos de infancia, en cuanto a periodismo, era Ciro López. Ajá, claro. Yo las revisiones de Andrés Montes y de Ciro López en Antena 3 Radio, que si no me equivoco, a veces las hacían los dos juntos, pero normalmente era Ciro López el Barça y Andrés Montes el Madrid, depende de quién jugara la Copa de Europa. Y luego con la selección se juntaban, ¿no? En alguna final de Copa de Europa. Y en algún partido importante de Copa de Europa también que los claro. dos estaban ahí comentando. Yo esos partidos de entre semana, que eran los miércoles o los jueves, una cosa así, que eran aquellas liguillas que hacían, que eran 8 equipos, bueno, te acordarás, no era lo de ahora, eran 8 equipos, hacían una ronda previa, eliminatoria, y luego liguilla de 8 equipos y los 4 primeros, los 2 primeros jugaban depende del formato. Había veces que eran los 4 primeros jugaban semifinales, pero normalmente eran los 2 primeros jugaban la final entre sí. Y yo me acuerdo de eso, yo crecí mucho con Ciro y con Andrés en los 80 como niño. Y luego me hace mucha gracia que ahora Ciro López sea muy conocido otra vez, muchos años después, casi exclusivamente por el fútbol, ¿no? Y por posiciones que está un poco extremas en el mundo, digámoslo así. En el mundo del fútbol, es un tío que le tengo muchísimo cariño porque en mi infancia pues me hizo no sé cómo decirte. Claro, luego él, bueno, cuando se disuelve ese modelo de A3 Radio, de Antena 3 Radio, pues él luego estuvo en el Deportivo de La Coruña, jefe del Departamento de Comunicación del Deportivo de La Coruña, y luego regresó a Madrid, o vino a Madrid y fue jefe de deportes de Telemadrid. Unos años que luego lo recordarás con Chechu Birukov retransmitiendo los partidos del Madrid de Copa de Europa y tal. Bueno, el caso, un poco por concretar, es que sí hubo un boom que yo creo
esto, claro, a la gente muy del fútbol no les gusta, pero yo creo que el fútbol se sintió amenazado por el baloncesto y la gente, el periodismo, gente importante del fútbol, digamos que trataba de hacer de menos el baloncesto por encima de su deseo, incluso a veces, por ese temor a que rivalizara casi de tú a tú. Y luego, pues también mucha gente, claro, todos necesitamos unas referencias históricas, puntuales, para explicar movimientos que llevan muchos años, ¿no? Claro, Barcelona 92, el angolazo y todo eso, pues digamos que le sirve a mucha gente para explicar cómo el baloncesto vuelve a bajar. Pero bueno, hubo un proceso de muchas cosas. Tú también lo has vivido, que durante muchos años a mí se me ha preguntado en charlas más o menos formales o informales, en alguna entrevista, y también la ACB ha hecho hace unos años unas jornadas para que por sectores fuéramos a opinar de qué se podía mejorar y qué había estado mal y todo eso. Pero ha habido muchos años de acumulación de cosas mal hechas, a mi gusto, y eso ha hecho pues, que el baloncesto baje. Y luego, claro, digamos que con la evolución tecnológica la NBA ha entrado con una patada en la puerta en la casa de la gente, ¿no? Sí, sí. Entonces eso, al final, rivalizar con una competición donde están los mejores, obviamente, porque los mejores de aquí se van allí, pues también ha ido en perjuicio un poco del baloncesto FIBA o del baloncesto nacional. ¿Sabes que hay una teoría muy extendida en Estados Unidos, diría que casi unánime, por la cual el Dream Team del 92 descubre el baloncesto en Europa, que es una especie de evangelización? Pues en el 92 descubrimos lo que es el baloncesto y por eso a partir de ahí empiezan a surgir buenos jugadores europeos, porque en el 92 vinieron... bueno, eso a lo mejor desde la perspectiva americana pues funciona, ¿no? Pero obviamente para el 92 nosotros ya sabíamos quién era Michael Jordan, que si no hacía falta ser, bueno, no sé cómo decirte, que no hacía falta competir a gigantes del básquet todos los días para saber quién era Michael Jordan, ni Magic Johnson, ni Larry Bird, ni muchas de las grandes estrellas. Sí, llevábamos varios años ya viendo cerca de las estrellas y viendo NBA y la gente con mucha ansia de saber y de conocer y una cultura ya más o menos importante sobre esa liga. No, y yo me acuerdo, por ejemplo, incluso equipos, estoy hablando de grandes figuras, pero yo sí me acuerdo que en mi colegio, por lo menos, los Detroit Pistons de los Bad Boys, que si yo no me equivoco ganan 89 y 90, no el 89, no te estoy hablando de eso, te estoy hablando con una distancia, y era un equipo, bueno, pues hombre, con Isaiah Thomas, que era un gran jugador, pero un equipo coral, por decirlo de alguna manera, y nos lo sabíamos. Yo con 12 años en la EGB, pues íbamos a jugar en el patio al colegio, y no estoy hablando del Ramiro Maeztu, en un colegio que estuve antes. Porque en el Ramiro Maeztu obviamente supongo que no vale, no cuenta. Pero en el otro sí sabíamos quién era Dennis Rodman, y hacíamos las faltas en ataque, tal, sabíamos quién era Laine Beer, sabíamos que... Es decir, ya teníamos una cierta formación. ¿Cuál es tu recuerdo con respecto? Hemos estado hablando un poquito de eso, del baloncesto en general, y es normal que empecemos por el español porque la NBA entra después. En cuanto a la NBA en concreto, ¿cuáles son los primeros recuerdos que tú tienes? Yo tengo un All-Star ahí que me gustaría saber de qué año es, que lo tenía mi tío grabado, porque los All-Stars sí los echaban. Los echaban en diferido. En diferido, sí. Y mi tío lo grabó uno, y me acuerdo que fue uno en el que Moses Malone lo hizo muy bien. Pues calculo, 83, 84, no sé muy bien en puede qué ser, infancia. puede ser. Pero se me quedó el nombre, Moses Malone, no es como de repente el bueno del partido que he visto, ¿no? Entonces, para mí es el mejor. ¿Sabes lo que pasa? Los que vivimos esa época, yo creo que la memoria nos engaña un poco y yo me di cuenta hablando con mi excompañero Antonio Rodríguez, que sí que, claro, tiene una memoria muy... Este es muy bueno por años y por temporadas. O sea, me asombra cómo localiza inmediatamente por temporadas cualquier evento, cualquier circunstancia baloncestística. Entonces él, que además, bueno, pues ya estaba en esos años grabando, y él me explicaba, en ocasiones lo hemos hablado, porque yo de memoria no podía ajustar, ¿no? Y él me explicaba y nos engaña la memoria porque creo que hasta el 87, hasta el 86 o 87, se ha televisado muy poco y muy en diferido. Y entonces los que vivimos esa época pensamos que hemos visto más del 82 al 87 de NBA de lo que en realidad hemos visto, ¿no? Hemos visto muy poco, y como dices tú, en diferido, un All-Star, partidos de las finales, pero nada, una cosa muy breve. Entonces yo lo que sí recuerdo es haber visualizado, fantaseado, imaginado la NBA
casi sin verla por lo que yo leía. Mm. Es decir, por lo que fantásticos periodistas que había en la época contaban de jugadores de allí, viendo fotos. Bueno, pues yo me iba imaginando cómo eran a veces esos jugadores y luego ya cuando podía verlos lo comprobaba, pero es verdad que hasta el segundo lustro del 80 no empezamos a ver de verdad NBA. Y bueno, pues yo los primeros recuerdos, no tengo así uno localizado, pero por supuesto la rivalidad Lakers-Celtics. Yo en ese momento era más de Lakers, no sé por qué, y me gustaba Byron Scott, que en realidad pues no era Pues mira, uno de los tres sí. mejores, pero me gustaba mucho Byron Bueno, Scott. como No sé si porque yo también jugaba mucho de base, pero me gustaba jugar de escolta, libre de responsabilidades, entonces me fijaba en Byron Scott. Y luego comprobando posteriormente en documentación la carrera de Byron Scott, me parecía mejor de lo que era y sobre todo me parecía mejor tirador de lo que era. Qué curioso. Bueno, sí, yo verdad que lo tenía como tirador y luego incluso sí. repasas partidos y era mucho más atlético de lo que... Exacto. Más un de campo tío... abierto Sí. y de contraataques. Y entonces, bueno, pues recuerdo las estrellas de la época en determinados equipos y, por supuesto, los primeros concursos de mates y de triples que llamaban mucho la atención. Sí. Y luego me hice de Washington, Bullets entonces, porque durante esos años iban pasando por Washington jugadores que me llamaban la atención. Entonces, de repente coincidieron el más pequeño y el más alto, Manute Bol y Maxi Bogues. Moses Malone, Jeff Malone y tal. O sea, digamos que gracia, por ¿no? nombre o por historias paralelas había jugadores, Bernard King, que me gustaba mucho ya después de sus lesiones, que llega ahí, o después de su grave lesión en los Knicks. Entonces, me hago de Washington por eso. Y yo soy de los que piensa que cuando tú te haces de un equipo, por lo que sea, es muy difícil ya cambiar, ¿no? Al final es un sentimiento y yo entiendo que por el hecho de que no gane, o sea, el hecho de que no gane un equipo es una razón muy pequeña como para cambiar, ¿no? Por eso soy del Atleti, he sido del Atleti también tantos años, ¿no? De sequía y eso. Y tengo una anécdota, he contado en alguna ocasión, que yo tenía una relación con una chica en año 94 o así, y ella por trabajo viajó a Nueva York. Y me dijo, ¿qué quieres que te traiga? Y tal. Y le dije, pues mira a ver si una camiseta de los Bullets. Entonces ella entró en la tienda que había en el Madison, ¿no? Y pidió una camiseta de los Bullets y se rieron de ella directamente. Entonces luego me llamó indignada, ¿pero qué me has encargado? Y tal, que se han reído de mí. Pero bueno, luego ya comentando en Canal Plus, en mis primeros tiempos, o sea, Washington se las arreglaba para que yo siguiera siendo con gusto seguidor de Bullets, porque yo había hecho como primera retransmisión y además como narrador la Final Four del año 93 universitaria y la del tiempo ¿Segurola muerto. fue aquello? Con Segurola, sí. Segurola, la victoria de Carolina del Norte contra Michigan. Y entonces, claro, luego... Ahora, el tiempo muerto de Weber, ¿no? Exacto. Entonces me hice muy de Michigan y resulta que luego llegan a Washington y coinciden Weber y Javan Howard. Entonces, y Rod Strickland también me gustaba mucho y jugaron contra los Bulls en primera ronda uno de esos años. Calvert Cheney jugaba ahí y me gustaba, bueno, pues seguí siendo y sigo siendo del equipo de Washington. A mí lo que me da la NBA es una libertad enorme y la agradezco de no ser de ningún equipo. Eso es fundamental. Sinceramente, hace, no sé, pues eso, 30 y pico años que veo NBA, pues o sea, que soy consciente de ver NBA, para ser sincero. Sí. Yo soy consciente de haber visto las finales de los Pistons y los Lakers, las del esguince de Isaiah Thomas, el famoso sexto partido que se lesiona y luego mete 20 y pico puntos en un cuarto y todo el rollo. Entonces, yo esas sí soy consciente de haberlas visto y además de ir con los Pistons. Creo que son las del 88, si no me equivoco. Antes a lo mejor he visto algo, pero no soy consciente. Te digo, la cinta del All-Star, de no sé cuántos tal, el ganchito este que mete Magic en un partido contra los contra los Boston Celtics de Bird, que decide que era un cuarto, un quinto partido, pero ahora en la memoria ni siquiera lo tengo. Y lo que siempre me ha gustado es que me libera en el sentido de poder cogerme el League Pass o poder cogerme la retransmisión de Movistar o sea, y decir, me da un poquito igual quien gane. Es decir, yo veo ayer estaba viendo el de Clippers contra Nuggets, por ejemplo, ¿no? Y por un lado sí me fascina el proyecto Clippers, ¿no? Porque ves jugadores muy interesantes y tal, y dices, bueno, a ver cómo va a funcionar esto. Y sí va un poco con los Clippers, pero luego van ganando los Nuggets y jugando también y dices, coño, que ganen los Nuggets. Ves a Jokic y dices,
Y dices, oye, pues Claro, porque gane Jokic. ¿Por qué claro. no? O sea, al final siempre hay un Sí, punto sí. como de Bueno, es de liberación. las mejores No, aquí cosas que tiene la no. NBA. Es de lo mejor que ofrece la NBA es que sea una liga tan de jugadores y tan de modelos de equipos. Mm, ¿Eh? Y eso para mí es una virtud y un beneficio. Y lo que pasa que, bueno, ya se ha instalado tanto en el aficionado español y ujú. los más jóvenes ya han nacido con eso, el alistarte en algo, el Ya, ser un forofo de algo y tal, defenderlo a pertenecer. muerte y tal, Sí. que es una pena porque hay nuevos aficionados a la NBA que yo observo en redes sociales y tal, que de repente ya son forofos de un equipo. Y yo Mm, pienso, digo, pero de verdad, de un equipo que está a tantos miles de kilómetros y tal, tienes ese vínculo tan fuerte mm, como para insultar o discutir con alguien, no sé. Yo, la verdad es que soy simpatizante de Washington, pero he disfrutado mucho por jugadores y por modelos de equipos. Y hay ah, veces que me cae un equipo mejor y luego mm, 3 años después peor. Pero es una liga para disfrutarla por eso, ¿no? mm, Y yo creo que, bueno, pues también ahora, por ejemplo, el fenómeno Doncic, ¿no? Que mucha sí, gente que no ve NBA, pues de repente ha empezado a ver mm, NBA por Doncic. Yo siempre tengo la confianza de que ya sean seguidores de la NBA, que han llegado por algo, pero que sí. ya se queden porque Y les que se llene la quedan. competición, ¿no? Ah. ¿Sabes que es uno de los insultos favoritos? Esto siempre pasa. Pasó con Gasol, por ejemplo, ¿no? Lo de, Sí, cuando de repente dices, oye, Pau Gasol, qué bueno es. Y alguien te dice, no, claro, es que ahora habéis descubierto la NBA, ¿no? Ahora que está claro. Pau Sí, Gasol, sois lo que... sí, sí. Bueno, a ver, no, llevo muchos años viéndolo. Pero aunque fuera verdad, ¿cuál es el Claro. problema? Porque Claro, claro. pues Sí, ahora sí, de claro. repente, Todo el mundo efectivamente, tiene derecho a oye, descubrirla en algún no, es que momento. tú no veías, yo qué sé, no veías el US Open hasta que Nadal no. Bueno, Sí, pues probablemente, efectivamente, no viera el US Open hasta que Nadal, lo que sea. sí, Pero ahora que lo veo me gusta y me ha gustado el claro. deporte, ¿no? Pues mejor, Siempre mejor para tiene que haber todos. algún motivo. Y ahora Ujú. con Doncic pasa lo mismo. Y además, Sí. yo te digo, como soy un poco veleta, no soy como tú de consistente, pues yo ahora sí me gustan los de las Madrid y me gusta que ganen, pues porque me cae bien Claro. Doncic. Fíjate que yo soy el estudiante, Sí, pero bueno, no, el talento no, yo creo que, vamos, en mi percepción del deporte el talento no puede estar dependiendo de esa claro. cosa. Hay que admirarlo y Sí, sí, sí. punto. Y yo me acuerdo cuando nació mi hijo, el pequeño, tengo un hijo de 8 meses, Ujú. y la noche que nació, no, la siguiente noche que estábamos en el hospital, todavía con un día, jugaban los Dallas Mavericks contra los Toronto Raptors en Toronto. Iban ganando los Mavericks de 30 y pico en el tercer cuarto. Y me fui a Ah, dormir sí, porque sí. Recuerdo ese me fui a partido. dormir en el sofá, bueno, en el sofá por llamarlo de alguna manera, la tabla que Sí, hay en sí. en los hospitales, pues y cuando el niño se despertó y se puso a llorar, que era la 1 y pico, de repente miro el móvil y veo que han perdido. Sí, Y sí, tenía fue un tremendo. cabreo, Sí, sí. tenía un cabreo, y de repente lo Fue pensé y tremendo. dije, vamos a ver, acabas de ser padre, que es un momento clave en tu vida. Estás en un hospital con tu mujer que está desesperada porque el niño está llorando y tú estás cabreado porque un equipo de Dallas, que es como, Sí, sí, sí. ¿sabes? Sí, claro. Ha perdido un partido de los 82 de la regular season Sí, 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 que sí, tú sí. crees que... Pero a la vez me parece, no sé, me parece fabuloso. O sea, es ridículo, supongo, desde fuera, Sí, sí, pero pero a la vez me parece que es sí, lo bonito de esto. explica muy bien la capacidad de enganche que puede tener esa competición, pues por eso, por un jugador, de repente te empieza a caer bien un equipo y, y mucha gente ve lo de los 82 partidos como un problema, que no tiene interés, los tópicos estos de yo solo veo la NBA hasta en los Mm, playoffs, tal, no sé qué, pero mira, puede pasar lo que te pasó a ti, ¿no? Ahí en el hospital en enero. sí, sí. Oye, el paso a retransmitir. Ya, esto ya lo has Sí. hablado, lo has contado varias veces, que la llegada a Madrid, compartir piso Mm. con Nico Sí. y con Maldini, y, bueno, los primeros pasos en el día después, y en general en lo que era Canal Plus, la estructura de deportes contra el año, hasta que de repente empiezas a hacer baloncesto americano, que era lo que teníais derechos, claro, por otro lado. Es decir, que Ujú. Sí. no podía ser otro porque por entonces la ACB la retransmitían las autonómicas Ujú. y Televisión Española. Y de aquellos años, es decir, del chaval de, entiendo, 25 años, tendrías Sí. 20, 24, 25 años que empezaba a hacerlo. Cuando miras hacia atrás y dices, pues tú tienes que ser consciente, ¿no? Es decir, lo que yo te he dicho antes, oye, tú has marcado mi vida. Y dices, bueno, pues si no nos conocemos, no hemos tenido una charla en persona nunca, nos hemos visto en persona, pero no. Sí. ¿Cómo puedes...? Pero claro, ¿cuánta más gente no le habrá pasado esto? Pues muchísima. Es decir, tú eres la cara visible, lo eras junto a Andrés, ahora lo eres junto a Guille, la cara visible del baloncesto. Cuando me echas esa mirada hacia atrás,
¿qué te produce? ¿Un punto de responsabilidad, de alegría, de agobio? ¿La gente te reconoce en la calle? ¿Te gusta, no te gusta? Pues mira, me produce un poco de vértigo, no agobio. Yo no lo esperaba, es obvio. Aquí confluyen muchas cosas, decir lo contrario es absurdo. Todo el mundo que conoce esta profesión, ¿no? La suerte influye muchísimo, el estar en un momento determinado, en un lugar. Y entonces yo no esperaba, cuando empecé el 1 de diciembre del 95 a comentar partidos en Sportmanía, la mayor parte de ellos. Sí. Luego, cuando no venía Segurola, pues entraba yo también en los partidos del Plus. Pero yo no esperaba. Fue todo como muy rápido. Lo recuerdo que yo no me paraba a pensar y qué viene ahora y esto lo tengo que hacer bien. Era todo frenético y yo siempre he tenido, al menos, ¿no? Es algo de lo que sí me siento orgulloso, que desde que empecé, desde el primer día de becario, he tenido un sentido de responsabilidad ante el buen ejercicio de la profesión, ¿no? Al menos lo he intentado. Lo entiendo, luego trato de quitarle importancia a esta profesión, o sea, al final lo entiendo como un oficio, pero como alguien que ama su oficio, quiere hacerlo bien y quiere responder a la tradición del oficio, al menos a los cánones principales del oficio, ¿no? Entonces, aunque era joven, Montes me decía, es que tú pareces mayor, Daniel, te veo muy reflexivo para ser tan joven. Bueno, pues yo tenía un poco que ver con esa responsabilidad, pero no lo esperaba. De hecho, en los meses previos o los 2 años previos a que yo empezara a comentar baloncesto, aunque yo ya pues era un reportero más o menos principal del Día Después, llegué a ser editor y coordinador de ese programa en época de máxima audiencia, pero yo fantaseaba, o bueno, jugábamos un poco con Nico, con Maldini, con Juanjo Vispe, otro compañero y tal, jugábamos a pensar dónde nos veíamos 20 o 30 años después. Y entonces mi objetivo, porque yo ya veía mal la profesión, imagínate, estamos hablando de principios de los 90, yo ya veía no tanto cómo me iba a mí o cómo iba en mi entorno de Canal Plus, pero sí veía gente de otros medios que yo conocía porque había coincidido en la universidad o, bueno, los conocía. Y yo veía mal la profesión. Y entonces yo casi firmaba en esos años ser el cronista deportivo de un periódico de provincias. O sea, lo veía como un buen final, ¿sabes? Estar en el norte de Castilla haciendo las crónicas del Valladolid y del Fórum, ¿no? Y se lo comentaba a mis compañeros, algunos se reían y otros decían, pues está bien, porque lo veías como un trabajo tranquilo. Luego no imaginábamos que la precariedad iba a llegar incluso más fuerte a ese tipo de trabajo también, ¿no? Que iba a desaparecer. Pero bueno, prácticamente. Sí. No. Sí, entonces luego ha ido pasando año a año, lo he ido asimilando poco a poco. Sí, hay entornos, momentos y tal donde te conoce más la gente en la calle. No me suele gustar, pero porque no veo que sea para tanto. Entonces, de repente, cuando alguien quiere hacerse una foto o tal, pues yo mismo me doy cuenta, bueno, si es que yo no soy para tanto como para que alguien quiera hacerse una foto, ¿no? Yo he sido también poco mitómano en general, ¿no? Sí, eso te lo iba a preguntar, es decir, si lo entiendes en el sentido de que, aunque tú digas, bueno, yo soy Anthony Daimiel y tengo esta biografía, yo me la conozco al detalle, para otra persona, ese Anthony Daimiel que está viendo, sí es una persona para hacerse una foto. Es decir, yo lo entiendo por la acumulación. Si yo no he hecho nada, si yo no, bueno, pero para esa persona o para ese grupo de personas, tú eres importante. Aunque tú en el fondo a lo mejor no lo entiendas, ¿no? Pero igual lo entiendes ¿no? si tienes una persona a la vez que para ti es súper importante y que a lo mejor esa persona a su vez dice, bueno, pues tampoco, a ver, yo qué sé, pues era un buen cantante, o era un buen guitarrista, o era un buen actor, pero tampoco era para que la gente se hiciera fotos conmigo, ¿no? No sé. Bueno, yo lo entiendo sobre todo porque son muchos años, por la acumulación de tiempo, ¿no? Yo creo que la gente identifica incluso mi trayectoria con momentos de su vida, claro, de ser niño, de ser adolescente, de estar estudiando, de estar en el colegio, los mismos jugadores, ¿no? Pau y Marc han explicado que todavía tenían pósters de la NBA en su casa y ya me veían y tal, entonces... bueno, la acumulación de años y de tiempo en la pantalla, que han sido muchísimos partidos y mucho tiempo, pues digamos que es lo que yo le doy principal peso a la hora de explicar todo eso, todo ese fenómeno. ¿Tienes algún partido? Son años y años y años y años. Pero puede pasar, yo te hago la pregunta, por si acaso. ¿Tienes algún partido que sigas recordando hoy en día porque, bueno, fuera especial para ti por alguna razón
porque fuera especialmente difícil por alguna razón, o al contrario, porque dices, bueno, este partido, o sea, lo bien que nos lo pasamos comentándolo, lo bien que cuadró todo, para mí es una retransmisión que siempre recordaré. Bueno, tengo así algunas referencias en la memoria de partidos por diferentes motivos. Claro, están las obvias, y además ahora después de las Dance, ¿no? Pues las obvias del partido del 97 en el que Jordan estaba enfermo. Ese lo recuerdo como un partido en el que estás comentándolo con esa responsabilidad de la que te decía, de la que te hablaba antes, de comentar y tratar de hacerlo bien, eso, pero además tus sentimientos, tus sensaciones están disparadas, ¿no? Con lo que estás viendo. Luego, por supuesto, el sexto del 98. Y luego tengo así algunas referencias, ¿no? Recuerdo un All-Star, un partido de las estrellas, que normalmente, pues, el All-Star, yo siempre digo, una vez que has visto el primero, has visto todo, sobre todo in situ. El primero te impresiona, pero luego ya hay una carga competitiva muy leve y bueno, pues es más una feria de muestras, ¿no? El All-Star. Pero hicimos un partido, ya es que no sé si era en Atlanta, en Washington, en Filadelfia, no sé, pero hicimos un partido Montes y yo allí que nos encantó porque como que se picaron Iverson, Marbury y tal, y le dio la vuelta al marcador un equipo en el último cuarto, se pusieron a competir de verdad y esto y me gustó. También el último All-Star de Jordan, María Carey cantó ahí y tal, y luego cómo fue ese partido, ¿no? Que forzó la prórroga y tal, pero luego no ganó el equipo de Jordan. Y luego incluso de partidos hechos en locutorio, aquí o bien en Torre Picasso o bien en Tres Cantos ya, pero uno de 4 prórrogas, un Phoenix Portland con Sabonis, recuerdo. Oh, sí, es verdad, sí. Que, bueno, claro, se nos hizo largo, lógicamente fue largo, ¿no? Pero bueno, sí, mira, el triple este de Derek Fisher, faltando muy pocas décimas contra San Antonio en playoff, sí. Que estábamos ahí también en un estudio y bueno, pues Montes no estaba contento con cómo lo había narrado, porque no había visto bien, le estaba deslumbrando un foco y tal, y entonces recuerdo todo eso, ¿no? Pero bueno, sí, hay muchos partidos así puntuales, algunos por cuestiones anecdóticas y otras porque de verdad pues eran partidos o muy importantes a nivel competitivo o no sé, o también por haber estado allí en Estados Unidos in situ. Hubiera sido una ventaja en la NBA, a veces lo pienso, es decir, la facilidad con la que la NBA, el baloncesto en general, pero además también el producto NBA, porque la NBA es un producto en sí mismo, ha llegado a España de tal manera que, bueno, que prácticamente es bastante habitual ver camisetas de los equipos y cosas así. Casi es más habitual, bueno, casi no, es mucho más habitual, de hecho, ver a chavales con camisetas de los Wizards o camisetas de su equipo favorito de la NBA o de su jugador favorito de la NBA que verles una camiseta no sé, del Caja Laboral o como se llame ahora, no sé cómo, el Quitolbet Vasconia, no sé cómo se llama ahora mismo el equipo, pero vamos, como se quiera llamar, que es mucho más habitual. Puede tener que ver con el hecho de que la NBA ya desde los tiempos de David Stern hiciera un producto muy europeo, es decir, teniendo que matizar esto, es decir, obviamente es americano, obviamente, pero que quizá entronca con esa parte americana más universal, más fácil de reconocer, más de casi hasta de Hollywood, si quieres, ¿sabes? De este tipo de estrellato. Mientras que, por ejemplo, a nosotros, o a la gran mayoría, hay también seguidores, el fútbol americano, que es el gran deporte americano, en Europa, mira que lo han intentado también, hicieron una Superliga aquí, estaba el yerno de Cruyff también jugando y tal, en un equipo de Barcelona, tal, pero aquí nunca hemos conseguido entender muy bien cuál era ese atractivo maravilloso del fútbol americano, que ahí es el deporte por excelencia. Sin embargo, la NBA béisbol, algo que no entra tiene, aquí. o el béisbol, ¿no? Yo el béisbol es que no consigo entender todavía cuándo es strike y cuándo no. Entonces, y me lo explicó una amiga que estaba viendo partidos en Nueva York y decía, tía, yo no lo sé, yo es que de verdad no puedo. No, fíjate en el cuadradito, es que no, yo creo que no estoy viendo bien esto. Pero bueno, no entendemos. Y sin embargo, la NBA ya, eso más allá del deporte, como producto, pues eso, encaja como un guante, ¿no? De alguna manera. Sí, yo creo que para David Stern siempre fue un objetivo la expansión global, desde el punto de vista del negocio incluso, o sobre todo. Pero la NBA, digamos que de las ligas profesionales, de los deportes principales en Estados Unidos, ha sido siempre la más vanguardista, la más atrevida.
la más progresista también. Ahora vemos, ¿no?, todo el lío Sí, sí, sí. Black No, Lives eso Matter. también, eso también tiene que ver. Es decir, hay una parte Sí, de América muy América, sí, que es muy conservadora, pero además que es muy conservadora a un modo americano, que es decir, que es, sí, cada uno tenemos lo nuestro, ¿no? Un modo sí, sí, español, un modo americano, y un modo más abierto, que ni sí. siquiera voy a decir izquierdas o derechas porque me parece que no iríamos por ahí. No, no. Más abierta, simplemente. Me Ujú. parece Sí, yo creo que ellos fueron muy conscientes. El efecto Jordan también fue magnífico, ¿no?, en cuanto a la relación con una marca comercial y la expansión global, ¿no? El hecho de que un deportista estadounidense de un deporte como el baloncesto fuera reconocible, o supieran cómo se llamaba en cualquier rincón, por muy recóndito que fuera del mundo, pues no cabe duda que era un poco la consecución de un objetivo que tenía la NBA en términos generales. Y ellos, desde el punto de vista del negocio, entienden muy bien lo que es que el producto llegue al máximo número de gente posible, el tema de las estrellas, ¿no? Un poco también entronca con lo de Hollywood que decías. sí. Ellos alimentan las estrellas, incluso cambian las normas del baloncesto para que haya estrellas y haya referentes en cada equipo, porque así se vende mucho mejor el producto y se venden camisetas. Entonces, ellos lo tienen claro, lo han hecho muy bien en eso. Y bueno, y ahora vamos a ver los nuevos tiempos que vivimos. Ellos llevaban, yo lo sé porque nos ha llegado también por cuestiones de programación y de efectos del contrato que tiene Movistar con NBA, nos llegan consecuencias de eso o cambios. Ellos llevan unos años con la preocupación de cómo los más jóvenes cambian las costumbres de consumo audiovisual. Y que entonces notan que les cuesta mucho ver un partido entero, que si dura más el partido les cuesta más, que el que haya muchos tiempos muertos son oportunidades para dejar de verlo, Sí. porque tienen una tablet, un móvil, no sé qué, Sí, están con ya mil eso cosas me a la pasa, vez. sí, sí, sí. No pasa a Entonces, todos, hasta claro, los no tan entonces, jóvenes. sí, entonces el consumo televisivo en general tradicional está bajando en todo y en todos sitios. Y esa es una preocupación de la NBA, porque la NBA ahora sobre todo vive del contrato televisivo en Estados Unidos. Entonces, ellos ya llevan un tiempo con eso. Lo que pasa que ahora en la guerra esta política y tal, y Donald Trump dice que es que está bajando la audiencia porque se arrodillan durante el himno, ¿no? Todo eso Entonces, son cosas bueno, claro, utilizan pues estas cosas para la guerra. Pero la NBA lleva años preocupada con esto y en cambio tiene un éxito increíble a nivel de highlights, redes sociales, jugadas o cosas que se hacen virales en todo el mundo a través de dispositivos. En esto está desmedida, ¿no?, la NBA y su éxito. Entonces, bueno, va cambiando la costumbre y va cambiando el negocio. Pero yo, por ejemplo, Guille, ahora estoy observando, desde que plantearon esta burbuja de Orlando y la resolución de la temporada, no sé si porque la gente llevaba mucho tiempo encerrada, había reducido su ocio, no sé si porque es verano, porque los horarios han sido mejores, pero noto mucho más seguimiento en esta resolución de la temporada a efectos de lo que me incumbe de Movistar, de la radio y tal. Veo que la gente, o que hay más gente siguiendo esto. Doncic también ha sido importante, No, pero hombre, pero agosto influye mucho. Y claro, seguramente tú y no tienes, había otras claro, o competiciones. sea, te metes en agosto, efectivamente, antes de que esté, esos días de agosto en los que no había empezado el Tour todavía, no Sí, había sí, empezado sí, el sí. US Open de tenis, había acabado ya la Liga de Fútbol. Hombre, ahí la NBA, claro, tienes Sí, la sí, posibilidad, no solamente los partidos de las 9:30, que se agradecen mucho, de los Sundays o los claro, Saturdays o los Fridays, sí. ya hacen cada día lo van ampliando, sino que incluso te puedes quedar, ¿no? Que te puedes quedar. Sí, Te sí. puedes quedar incluso algo más. Eh, hay muchos que lo que hacemos es que, bueno, por los niños, no sé cuántos tal, pues a lo mejor podemos ver un rato, entre que se duerme el niño, pues puedes ver un rato, pero normalmente el tiempo que tienes para dormir es sagrado, entonces Claro, no puedes jugar claro, mucho con claro, ello. Pero al día siguiente te ves el partido. claro. Sí, sí, Entonces sí. eso, pero claro, para el día siguiente verte el partido tiene que ser agosto y no trabajar. Claro. Yo ahora no me puedo ver el partido. Yo si el Sí, 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 séptimo sí. partido de Boston-Toronto me interesa mucho, pero no lo he visto en directo porque el horario era horrible, a las 3 de la mañana, una cosa así, yo ya al día siguiente ya no lo puedo ver. Ya tengo que buscar Claro. un rato, ya entre lo que busco un rato, ya han forzado 7 partidos los Clippers. Entonces ya sabes cómo que se va. Sí, sí, vas dando el salto, sí, sí, sí. Pero claro, en verano tuvo que ser un momento
sensacional Sí, sí. en ese sentido. Sí, yo creo que ha habido o está habiendo mucho seguimiento y bueno, luego ya veremos la próxima temporada cómo se ve afectada, que se verá afectado económicamente, no solo en cuestión de calendario, sino económicamente. Pero bueno, la afición pura del deporte o de la liga sigue ahí. ¿Cómo valoras el hecho que has comentado antes de los dos hechos que ha habido este año? Porque claro, el año empieza con lo de Houston Sí. en China, con los partidos de los Lakers y los Rockets ahí en China y la que se lía, ¿no? Con los comentarios del general manager. Ese es el primer gran mogollón que tienen que salvar y la posición oficial de la NBA tibia, pero bueno, es de apoyo al general manager de los Rockets. Es decir, de apoyo por lo menos a la libertad de expresión, si se quiere decir. Sí, eso es. Sí. Yo apoyo la libertad de expresión. Luego, a la vez, bueno, pues con movimientos que para intentar no cabrear mucho, ¿no? Porque es un mercado enorme y además claro. hay que cuidar muchísimo y con mucho tacto. Pero bueno, en principio tu mensaje es, bueno, no, mira, oye, yo en público tengo que decir, en privado estaban cabreados como monos, pero en público tengo que decir que no, que la libertad de expresión es lo primero. Y luego lo segundo, lo que ha pasado en la burbuja, ¿no? Con el Black Lives Matter. Yo no recuerdo en ningún deporte, ni en ninguna competición, ni nada parecido, una toma de partida, no voy a decir política, porque a mí esto no me parece una cuestión política, social, tan marcada. Es decir, no solamente ya que los jugadores pudieran durante 2 días protestar y no jugar partidos. Es decir, asumimos que los dueños, asumimos que si los jugadores no quieren jugar, no se juega. Eso es, ojo, eso es impensable, ¿eh? Es decir, es impensable. Pero lo aceptamos, lo apoyamos públicamente, ponemos Black Lives Matter en la pista todo el rato para que se vea y además vosotros podéis poneros en los jerseys el eslogan social político que os dé la gana dentro de unos límites, por supuesto, ¿no? Yo no había visto nada parecido y No. yo creo que hasta cierto punto refuerza su vínculo con determinadas comunidades que al fin y al cabo son sus comunidades. Sí, no ha habido nada igual. Tú lo has repasado bastante bien, digamos que cuestión a cuestión, y si juntas todo eso, no ha habido ni precedentes ni similares, ¿no? Yo creo que ahora hay gente interesada que quiere unir mucho las dos cuestiones, lo de China y lo que ha ocurrido ahora. Y yo creo que, claro, no tienen nada que ver. En realidad, lo de China es una cuestión que, como dices, se ve afectado el negocio y se ve afectado, bueno, ya lleva muchos años de relación la NBA con China, de expansión, de muchos proyectos comunes y tal. Y claro, este es un país, como puede haber varios, no sé si muchos, que no acepta que desde otro país se opine sobre cuestiones que ellos consideran internas y tal. Bueno, entonces, en cuanto ven ese tuit de Daryl Morey y tal, tienen una reacción que afecta a la NBA de manera importante en su negocio. Entonces la NBA tuvo que nadar entre dos aguas, ¿no? Y bueno, como dices tú, defender la libertad de expresión, pero luego no entró ni mucho menos en el asunto, ni en guerra, ni nada de eso, porque ya le supuso un perjuicio importante lo que ocurrió, ¿no? Y ahí te puede parecer más valiente, más cobarde, pero los empleados de la NBA, los jugadores, pues no se mojan en eso. No se mojan en eso porque sus trabajos dependen. Pues esto ha pasado como en cada empresa, en cada sector y tal. Y luego llega el otro asunto. El otro asunto que para mí, en la era audiovisual en la que vivimos, para mí es fundamental y explica gran parte de lo ocurrido, la imagen. La imagen primero de George Floyd, que son 9 minutos o 8 minutos y pico. Eso es lo que tiene el poder de conmover y de arrastrar conciencias y el activismo consecuencia de todo eso. Y luego también un poco lo de Jacob Blake, ¿no? Que ha pasado ya con ellos jugando. Entonces, es verdad, creo que aciertas destacando lo que es la reacción de una liga, primero, de un comisionado que es un alto ejecutivo que es millonario. Adam Silver es millonario. Es un millonario
judío, estadounidense, y que es el ejecutivo al que emplean 30 millonarios dueños de las franquicias. Pero es que más o menos íbamos sabiendo ese miércoles 26 por la noche, primero, que los Bucks no quieren jugar, que por tanto Orlando, claro, dice que no juega y tal. Luego que los equipos que iban a jugar después, iba a haber 2 partidos más, deciden no jugar. Inmediatamente hay una nota oficial de la NBA apoyando, pero inmediatamente a la nota de la NBA empiezan a salir notas oficiales de los equipos, de las franquicias. Y sale una de Orlando, cuyos dueños, que es una familia, la familia de Boss, desde hace muchos años, están totalmente vinculados y entroncados con el ala, digamos, republicano que enlaza con Donald Trump, es decir, apoyan a Trump. Hay un miembro de la familia que es la ministra de Educación, con la secretaria de Estado allí de Educación con Donald Trump, y hacen una nota. Y los Knicks, Dolan también es amigo de Donald Trump desde hace tiempo, hace otra nota. O sea, esta unidad de acción de la liga es sorprendente, pero yo creo que tenemos que reconocerlo y valorarlo. Es decir, que haya gente millonaria con unas ideas y tal, pero que por el bien común, por el bien común de la liga, o sea, gente a la que se le presupone egoísta, porque lo tiene todo, por el bien común hacen una nota y tal. Estén más o menos convencidos de lo que dicen en la nota. Entonces, claro, entonces eso, digamos que descuadra a gente que todavía hay en este mundo que defiende que no hay racismo, que son hechos aislados o que todo esto, ¿no? Y bueno, pues luego, claro, hay que estar en la cabeza de otros millonarios que son los jugadores y que se están jugando su imagen, futuros contratos y todo eso con estas decisiones que toman. Es verdad que en una situación muy particular. Llevan encerrados 50 días, sin ver a familias, claro. Y bueno, pues de repente cogen ese calentón viendo imágenes fuera, empiezan a decir... Porque yo lo expliqué en Twitter y había mucha gente que me decía, pero ¿cómo dices? Tal, un sacrificio para ellos estar 50 días. Bueno, pues ellos lo tienen como un sacrificio, porque no es algo que hagan habitualmente en la vida y tienen niños como tú y como yo, pequeños, y se tienen que separar 2 meses de sus hijos. ¿Y qué necesidad un tío con tanto dinero hacerlo? Bueno, pues lo hacen. Y entonces, una vez que están dentro, dicen, bueno, resulta que hemos negociado con la liga. Hemos discutido en la asociación de jugadores qué frases nos íbamos a poner en la camiseta, qué íbamos a hacer durante el himno y tal, y no ha servido de nada, que es un poco lo que les lleva a ese parón al ver la imagen del caso de Jacob Blake, ¿no? Y bueno, la NBA, en cuanto a lo que tú decías, yo estoy de acuerdo contigo en que de inicio no es una organización política, o sea, no hay una cuestión política, porque ellos solo hablan de racismo o de las actuaciones excesivas de la policía y tal, pero no están hablando de economía, de presupuestos, de asuntos exteriores. No están hablando de nada de eso, solo hablan de eso. Es decir, una procedencia social o de convivencia, pero luego se dan cuenta, incluso, Guillermo, estando en la burbuja, se dan cuenta de que por mucho que ellos paren, reivindiquen y tal, no se pueden cambiar las cosas sin la política. Entonces ahí es donde ya, bueno, pues alimentan mucho lo de la campaña para que se vote, es decir, para que te registres primero y luego puedas votar. Por eso ahora, sí. Claro, bueno, ha creado un programa LeBron James junto con otros VIP de Estados Unidos para que se vote, porque se dan cuenta que tú no puedes imponer nuevas medidas, pues yo qué sé, para que la policía reciba cursos o haga entrenamiento para poder inmovilizar sin utilizar las armas, yo qué sé, cosas. No. Ellos tienen muchas ideas, ¿no? de cómo implementar todo esto para mejorar esos problemas, pero no lo pueden hacer porque al final el Partido Republicano es mayoría en parlamentos estatales o en el Senado para cambiar leyes federales, y ahora mismo el partido dominado por las tesis de Donald Trump no está de acuerdo en esas medidas. Entonces no lo dicen claramente o específicamente, pero retrasan, bueno, ponen trabas a nivel burocrático para que no haya reformas de ley. Entonces se han dado cuenta, claro, que necesitan a la política. Pero es curiosísimo, porque yo ayer lo vi, fíjate, no lo había visto antes, sinceramente, y estaba viendo el sexto partido de Clippers y Nuggets, y de repente en una de las pausas es vídeo del vote. Y claro, yo estoy siguiendo eso, estoy siguiendo bastante, bueno, la política estadounidense desde hace tiempo. Tal. Claro, hay determinadas cuestiones que no son... Si yo te digo hay que votar
obviamente dirás, bueno, es un mensaje neutro, ¿no? Porque no te estoy diciendo a quién tienes que votar. Claro. El mensaje de hay que votar en Estados Unidos como en otros lados es un mensaje que se suele dar a determinada parte de la población, porque se da por hecho que otra parte de la población muy movilizada va a votar. Claro. Entonces, es verdad que es un mensaje que va a barrios pobres, urbanos, no solo urbanos, normalmente de minorías, que se entienden un poquito de la política, que tampoco quieren saber muy bien meterse en líos, ni historias, tal, y que no tienen un interés muy, muy grande y que se entiende demográficamente que deberían votar al Partido Demócrata. Entonces, sí es verdad que me sorprendió, porque sí me pareció que en clave americana, si yo fuera un votante republicano, inmediatamente entendería esa campaña como un ataque. No ya como un ataque, entienden. como una posición claramente de el otro partido. Y no deja de sorprenderme que no les importe en absoluto. Es decir, que sí, que lo ponen ahí, que es este partido de tal, pues en la promo del League Pass, pues ahí estaban poniendo... Sí, yo creo que forma parte de esas negociaciones que hubo, lo de poder promocionar este programa de animar al voto durante las retransmisiones, y son retransmisiones que se ven en todo el mundo. Pero bueno, hasta eso ha accedido la NBA, ¿no? Y la NBA con las televisiones estadounidenses que tienen los derechos y todo, ¿no? Claro, es una cuestión que desde aquí es difícil de entender, ¿no? Seguramente ahora según se vayan acercando las elecciones, pues la gente que no está muy familiarizada va a poder entender mucho mejor lo que es votar. Por ejemplo, desde que ganó las primeras elecciones Obama, el porcentaje de voto de los negros, de los afroamericanos, allí bajó, porque era como que ya habían conseguido algo, un objetivo, y ya las siguientes votaron menos y a las siguientes menos todavía, con cierto desencanto y tal. Entonces, claro, dentro del juego político es tremendo, Guillermo, que haya un partido de los dos importantes que, por supuesto, no lo dice, pero que se entiende que prefiere que vote menos gente. Sí, no, claro. Bueno, a ver. Eso dentro del país de la toda la lucha libertad. por el voto por correo que tiene Trump desde hace meses, de que hay que legalizar el voto por correo. El voto por correo no puede servir, porque el voto por correo es trampa. Y lo que hay que hacer es ir ahí, se acaba. Hay que ir ahí. Hay que ir ahí. Vamos, no soy yo un experto en sociedad americana, pero si no me equivoco, las elecciones son un martes siempre, ¿no? Yo creo que son siempre un martes. Sí, puede ser. Creo que son el primer martes del mes, salvo que sea día 1. Noviembre, siempre. Y bueno, es un día laborable. Eso también influye a la hora de que hay que registrarse para el voto, hay que ir luego a depositarlo, y son una serie de trámites que cuando uno está en otras cosas y tal, pues igual no le da tiempo, no le dejan. ¿Sabes que dentro ¿Sabes que dentro del programa este de llamar a la gente al voto, han tratado de hablar con muchos municipios de ciudades importantes y tal, para que pongan gratuito el transporte público ese día? Que también puede ser determinante en mucha gente. Curiosamente, es paradójico, pero... Bueno, pues hemos empezado hablando de Carmelo Cabrera y hemos acabado hablando de Donald Trump, que son cosas que pasan. Anthony, mil gracias por estar aquí. Nada, un placer. Guillermo, yo quería agradecerte a ti la labor que has hecho estos meses con el asunto de la pandemia, porque creo que en una cuestión como esta, yo te he seguido mucho con todo esto, en una cuestión como esta es súper importante la formación y la información. Y bueno, pues igual que en Estados Unidos, esa gente de la que hablábamos, estamos con mil cosas, estamos muy liados, y es tremendo pensar que la salud de mucha gente, de conciudadanos, de familiares, de amigos, tal, puede depender de que tú hagas una cosa u otra, y para hacer una cosa u otra hace falta información. Así que nada, simplemente agradecerte eso. Pues muchísimas gracias, porque la idea precisamente es esa. Yo creo que a veces se dan por hechas cosas. Además estaba pensando lo mismo. Cuando pienso lo de hay gente, y es verdad, en Madrid, en España, en el mundo, hay gente que no se preocupa de determinadas cosas no por irresponsabilidad, porque tiene otros problemas. Sí. Había un disco de Sia, de la cantante Sia, hace muchos años, que se llama Some People Have Real Problems, ¿no? Hay gente con problemas de verdad, y no todo el mundo puede estar a la última rueda de prensa, ni todo el mundo puede estar
a la última actualización, ni todo el mundo puede estar a interiores o exteriores, aerosoles o tal y entenderlo. Y bueno, pues por lo menos si a donde puedas llegar, pues llegas, ¿no? Y bueno, a ver si seguir. entre todos, ¿no? Un poquito. Sí, sí, sí. Bueno, Anthony, pues muchísimas gracias Nada, por un tu placer. presencia y ahora también gracias por tus palabras. Y nada, pues a ver si nos vemos más adelante. Claro que sí, a ver si coincidimos pronto. Claro que sí. Un abrazo. Un fuerte abrazo.